debemos de tomar decisiones. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo se encontraba personas, les dijo, venid en pos de mí, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Entonces, ok. ¿Cuándo va a ser la salida? ¿Es el próximo sábado? ¿La salida para los niños? Ok, los niños menores de 11 años, aquí está. El sábado 16 de abril, los niños de 6 a 10 años, solamente de 6 a 10 años, con autorización de sus padres, van a ir a visitar una granja en San Martín. Es una experiencia muy padre para los niños y para esos pequeños también, pero hay un costo de 80 pesos la entrada. Entonces, se necesita que lo estén dando a más tardar, pues ya, porque eso va a ser el próximo sábado. Entonces, pues el miércoles, yo creo, cuando muy tarde, ¿no? El miércoles. Esto va a ser una bendición. Yo le aseguro que los niños van a venir revolucionados. Estuve el otro día jugando con mis nietos, 2 de ellos, como hora y media, y lo único que hacía era poner una gorra que traían en un lugar alto y con un palo que la bajaran. Fue todo lo que estuvimos haciendo. Y se las doblaba, y las dejaba así, y tenían que brincar y quitarle. Entonces, ahora esta jugada se va a llamar la imposible. Y ahí está. Ay, no se le fue lo imposible. Hora y media encantados. No sé si ellos o yo, pero los dos estaban. O no sé quién más. Viéndolos ahí, cómo se estaban. Es bien importante. Entonces, de 6 a 10 años, nuestros hijos van a pasársela increíble. ¿Ven? Entonces, ¿quién está recogiendo el dinero? ¿Quién? ¿Carla? Carla. Entonces, por favor, ponte a la hermana Carla. Está en escuela, ahorita está en escuela. Dale para darle a ella los 80, 60, 80 pesos, 80 pesos. Amén. Ahora sí, regreso. Entonces el Señor Jesucristo llamaba a las personas y decía, síganme. Hubo algunos que dijeron, Señor, ¿y dónde moras? Y dice, pues vengan y vean. Y cuando van, en el Evangelio según San Juan menciona eso, ¿no? Dice, vengan y vean. Entonces, y dicen, caray. Y lo empiezan a seguir. Así que el impartir a alguien necesita que haya alguien que quiera impartir y otro que quiera recibir esa impartición. Yo les decía hace un momento a los hermanos que se iban a bautizar, les estaba diciendo, miren hermanos, nosotros tenemos que atravesar, nosotros somos personas que estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo, tenemos tres elementos, ¿no? La parte espiritual, que es donde se asientan las virtudes que nos relacionan con Dios, como puede ser la fe, como puede ser la esperanza, como puede ser el amor, ahí está. Y tenemos una parte emocional o del alma, en donde están las emociones, en donde está la voluntad, en donde están los sentimientos. Y también tenemos una parte física, que es la que a veces nos falla con un golpe, alguna cosa. Pero cuando nosotros venimos al Señor y Él nos hace sensibles a su voz, la parte espiritual es completamente restaurada, es transformada, pues renovada. La Biblia le llama restaurada. ¿Sí? Hay una restauración total, hay una renovación total. Entonces, espiritualmente, cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo, con su amor, con nuestra maldad, nuestros pecados, y nos arrepentimos y pedimos a Él que nos ayude, nuestra vida es totalmente transformada espiritualmente. Pero después empieza el proceso de transformación de nuestra mente. Para transformar nuestra mente necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento.
Y para ser renovados en nuestro entendimiento necesitamos alimentarlo de otro o meterle otro tipo de información a la que el mundo está completamente, constantemente bombardeándonos para meternos. Entonces, la labor de la iglesia, la labor principal de la iglesia es precisamente tratar de explicar, compartir, impartir los pensamientos que Dios tiene para el hombre. En el libro de Isaías dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Pero cuanto está lejos el oriente del occidente, cuando está lejos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que los suyos. Amén. Y más altos mis caminos que los suyos. Dice, ahí está en Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. A ver cómo dice el versículo que sigue. Porque como son más altos los cielos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que estar enseñados para que vayamos descubriendo los pensamientos de Dios, para que no sea una actividad de que ustedes en la iglesia dependan de alguien que les dé los pensamientos de Dios, sino para que aprendan a obtener a través de la palabra de Dios, que es el libro que Él nos dejó, los pensamientos de Dios. Amén. Pero si nosotros no tenemos esos pensamientos, es imposible que podamos nosotros renovar nuestra mente. Y si no renovamos nuestra mente, es imposible que cambiemos nuestra manera de actuar. ¿Me oye? O sea, ¿cuál es el problema con las personas que tienen sobrepeso? ¿Cuál es el problema? El problema que se tiene es que, es que no quiero estar pasado de peso. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una dieta y hay que tomar estas cosas. Y ok, sale, lo hacemos. Pero no cambiamos nuestra manera de pensar respecto de la comida. Sigue siendo sabrosa. Sigue siendo mi debilidad. Sigue siendo mi... No, pues no. ¿Eh? Es que los tacos de suadero, había, en mis tiempos había unos, a las carnitas o al chicharrón, le sobra una cosa que no sé ni cómo se llame. Lo que queda abajo, puro saludable. Los hacía una cosa ahí que las personas les venden con salsa, con chile pasilla, y no, hombre, bueno, pero esas cosas son como chicharroncitos, no sé qué sea, una cosa tan saludables que no se imaginan. Entonces queremos bajar de peso, entrar a la dieta, pero no, si no cambiamos nuestra manera de pensar respecto de cosas, no vamos a cambiar. Entonces ya nos ponemos a dieta tantos meses, estamos ahí sufriendo, y después ya se acabó la dieta y ¡pum! El rebote. ¿No? ¿Por qué? Porque no se cambió la manera de pensar. Igual nos pasa en el Señor. ¿Amén? Un predicador dice que les decía a las personas, si tú no eres feliz, acércate a Dios. Y uno dijo, pues sí soy feliz. Sí soy feliz porque pues me la paso, yo tengo mi cotorreo. Chupo, me distraigo, me voy a una casa, luego voy a la chica, luego a la grande, luego a la mediana. Pues está bien. Además me gusta. Oye, ¿tú por qué tomas? Pues porque me gusta. Me gusta tomar. No, pues está bien. Pues ¿quién va a querer a Cristo si está así, satisfecho, contento, no? Pero si no cambian su manera de pensar, entonces no va a pasar nada en sus vidas. Entonces un día van a caer en una crisis a causa del alcohol, un día van a caer en una crisis a causa de lo que sea, y van al hospital. Así nos tocó conocer al hermano Mata, que está ahorita en Tehuacán. Él había estado tomando, dice que todos los días, durante muchos días. Entonces ya su cuerpo no aguantó. Entonces como su cuerpo no aguantó, pues se tuvo que ir al hospital.
Entonces ya en el hospital le dijeron, híjoles, más que usted ya no aguanta ni para nada. Entonces su mamá dijo, híjoles, no, Señor. Hizo una oración, Señor, no te lo lleves. Para que si tú no te lo llevas, Él te va a servir, Señor. Yo te lo pido. Y no se lo llevó el Señor. Y ahí está sirviéndolo. Dios a veces escucha, muchas veces escucha las oraciones de las mamás. Las mamás. ¿Ok? Pero no fue suficiente eso. Él tuvo que venir, darse cuenta de que estaba a punto de morir, de que si seguía tomando, se iba a morir. Empezó a darse cuenta de lo que era el alcohol, empezó a darse cuenta de los efectos que producía en él, cambió su manera de pensar. Bueno, ya ni la coca toma. Imagínense cómo estará, ya de conviccionado. El abuelo de mi esposa tomó muchos años de su vida y dijo, dejé el alcohol, pero no la coca, ahí sirve más. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar respecto de algo, entonces verdaderamente podemos actuar distinto. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, vamos a seguir actuando igual. Mientras solamente sea un pecadito chiquito, mientras solamente sea algo que todo el mundo hace, mientras solamente sea algo que no es para tanto, mientras no miremos el potencial de muerte, de destrucción, de ruina que trae el pecado en nuestras vidas, no lo vamos a querer dejar. Y será por un ratito nada más, ¿no? Recuerdo al chef Ray, un hombre robusto, grande, fumador. Caminaba y se oía así. Estaba grandote. ¿Dónde anda el chef Ray? No, es que está muy enfermo, fue al hospital. No me diga, sí. Y después lo vemos, ¿qué pasó, chef? Él tenía su voz gruesa. El doctor me dijo que si me fumaba un cigarro más, me moría. Entonces, ya no voy a fumar. Le ofrecieron un cigarro, no. Y después de 3 o 4 meses lo vemos fumando. ¿Qué pasó, chef? El doctor me dijo que si fumaba un cigarro más, me moría. Pero un día me fumé uno y no me morí. Así que sigo fumando. Y se murió del problema. O sea, no fue uno, el doctor exageró, eran como 30 cigarros en vez de por uno, ¿no? No sé si me explique. O sea, mientras ven la situación, pero cuando ven que no, si no se cambia la manera de pensar, este cigarro es un homicida. Y por una fumada, o 10 cigarros, o 100, yo me voy a matar. Yo a mí mismo. Es contra mí, ¿ok? Un pecado grande, chicos, es contra mí. Si yo no lo veo como algo nocivo que es contra mí, entonces pues voy a volver a pecar, voy a volver a fumar, voy a volver a hacer las mismas cosas que van en contra de mí hasta que cambie mi manera de pensar. ¿Cómo puede cambiar mi manera de pensar cuando estoy aprendiendo los pensamientos de Dios, que son más altos que los míos, que son mejores que los míos, que tienen mejores caminos que yo? Entonces en la iglesia venimos a conocer los pensamientos de Dios y a que se nos enseñe cómo obtener esos pensamientos en nuestra vida. ¿Ok? No somos cristianos porque asistimos a la iglesia el domingo. Somos cristianos porque conocemos los pensamientos de Dios, porque hemos experimentado el amor de Dios y porque queremos caminar en esos pensamientos de Dios, y fundamentalmente porque esto ha sido una obra del Espíritu de Dios que ha traído convicción a nuestras vidas que nadie puede hacer excepto Él. Amén. Nadie. Solamente Dios puede traer esa convicción a nosotros. Solamente Dios puede hacer que esto para nosotros sea la palabra de Dios. Solamente Él puede hacer que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que aquí está escrito. Y después nosotros en nuestra voluntad, porque en nuestra mente está la voluntad, decidimos movernos en sometimiento, en obediencia. Pero el proceso es este, hermano.
Para que tú te hagas cristiano, primero tiene que haber un quebrantamiento en nuestras vidas. El quebrantamiento nos tiene que llevar a un sometimiento o sujeción. Y la sujeción nos tiene que llevar a una obediencia. Y la obediencia pues nos lleva a nuestra bendición, ¿no? Si no somos quebrantados, entonces no podemos someternos. Y si no nos sometemos, no vamos a poder obedecer. El quebrantamiento viene cuando yo me doy cuenta de mi fragilidad. Cuando yo me doy cuenta de mi impotencia, de mi incapacidad humana. Entonces ya no soy yo el campeón. Yo me tengo que quebrantar, tengo que agarrar y decir, no, si la vida no la traigo aquí en la mano, si es como agua que se me está, como aceite que se me está escapando. Yo no soy tan campeón como pienso que soy, no soy tan no. Y entender eso y decir, híjole, Señor, perdóname. He sido tan soberbio, he sido tan altivo, he sido tan orgulloso, tan rebelde, tan mala onda. Señor, y cuando esto viene precisamente cuando el Espíritu de Dios obra a través de una persona y nos hace sentir así. Ayer les compartí en el ministerio de allá de Iztapalapa que el Señor Jesucristo asistió a la casa de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre rico, un hombre con posición económica, un hombre con recursos, un hombre que tenía todo, pero había algo que le faltaba en su corazón, que estaba buscando en el Señor, y el Señor lo vio y entró a su casa y estuvo con él compartiendo, impartiendo. Zaqueo tuvo que haberse quebrantado porque a pesar de que tuviera todos los bienes, había algo que le hacía falta en su corazón. Y entonces el Señor está en su casa, Él invita a sus amigos, ahí están teniendo una verdadera reunión de grupo de casa, algo espiritual bien padre. Y mientras están ahí, el Señor empieza a compartir, empieza a hablar. Cuando termina, Zaqueo se levanta y dice, Señor, mira, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si aún a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Ante eso el Señor contesta, la salvación ha llegado a esta casa. Se quebrantó. ¿Cómo puede una persona cambiar su manera de pensar? De decir, yo quiero más. Cuando hablábamos de un cobrador de impuestos, un principal, un jefe no, hermano, estamos hablando de una persona que no tenía nada de la mira puesta en las cosas de arriba, sino todo aquí, ¿no? Era inteligente, era tramposo, era todo lo peor que pueden imaginarse. El Señor lo rescata, lo saca de esa condición y él dice, ya voy a ver hacia arriba. Y empieza a ver distinto la vida. Amén. Sus pensamientos fueron cambiados. Su manera de ver la vida fue cambiada. Su manera de entender por qué estaba en este mundo fue transformada. Y eso solamente se da a través de la impartición de Dios. De Dios usando a personas como tú y como yo. En la epístola a los Romanos. Vamos a leer ahí en el capítulo 12, 10. Romanos 10. Escuchen esto. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Romanos 10, 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso dice la escritura. O sea, el pensamiento de Dios dice, el que en él creyere, el que crea en el Señor no va a ser avergonzado. Eso dice ahí. Sigue. Porque para Dios no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y griego. Él es el mismo Señor. Pues él mismo es Señor de todos. Y como Él es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Y mira lo que dice.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, invocar quiere decir llamar a su presencia, es decir, Señor, te necesito a ti, te busco a ti, clamo a ti, invocar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo podemos invocar a Dios? Hermano, era imposible. Yo no podía invocar al Señor cuando yo era mundano, no lo podía invocar, yo no creía en Él, no sabía nada de Él. Dice, y bueno, ¿y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer de que no han oído? ¿Cómo van a creer de que no han oído? Entonces, yo por eso decía hace ratito, hermano, que de lo que está pasando con este Ramiro, porque está oyendo, ya está oyendo, empieza a oír. Y usted testificaba de que está haciéndose sensible, ¿no? Pero porque oye. ¿Pero por qué fue eso? Pues porque a lo mejor hace quién sabe cuánto tiempo Dios empezó a tratar con usted y usted con él. Porque no fue así de que pues ahí solito le llegó un rayo, le iluminó el cerebro. No. ¿O no es así? ¿O no le dice usted, oye, Ramiro, mira, Señor, mira, ¿verdad? Sígale ahí. Entonces, ¿cómo van a creer en el que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? Dice, si no fueren enviados. Oh, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas para que la gente oiga, crea e invoque al Señor como su Señor. Y una vez que sea invocado, no va a ser avergonzado. Ese es el propósito de la impartición. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de que usted venga aquí. Venga para que usted escuche de las buenas nuevas, para que usted las asimile, para que usted las viva, para que las comparta, para que su vida sea ahora una vida completamente diferente, no porque le hayan lavado el coco, no porque nada de eso, sino porque ahora usted ha entendido los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los pensamientos que teníamos antes. Y así es. Amén. Nuestros pensamientos estaban aquí solamente, en la marca, en la moda. ¿Y esa camisa qué marca es? Ah, no tiene marca, porque la mía es la del cocodrilo. Un muchacho tenía su camisa de cocodrilo aquí, y se le echaban a perder, a plancharlo. ¿Dónde está mi camisa? No, ya se echó a perder. Entonces agarró, hizo un gran show. No es posible, gran planchado. Entonces la persona se fue allá al mercado sobre ruedas y yo no llevo un cocodrilo, pero bien grandote, pues está muy. Y entonces pues, se le lleva, pues aquí está su playera. Si es por el cocodrilo, ¿cuántos me están oyendo? Ya cuando la vio, dice, ya mejor ni le hago tanto de emoción. Entonces pensó que era por el cocodrilo, y dice, pues aquí hay uno más grandote. Nuestros pensamientos estaban en eso, en la marca, en el estatus, en la posición, en lo que las personas, en lo que se dijera, en lo que quién sabe qué. No, nuestros pensamientos tienen que estar en el reino de Dios, en lo trascendente, en lo relevante, en lo que vale la pena, en servir, en amar, en perdonar. Amén. Dice que me tardo mucho en entrar en mensajes, sí es cierto, apenas voy a empezar.
Hechos, capítulo 1. Versículos 13 y 14. ¿Para qué venimos a la iglesia? Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para que nosotros podamos ser impartidos, necesitamos aprender a vivir en comunión, en unanimidad. La iglesia nos ayuda y nos sirve para que aprendamos a ensanchar nuestro corazón y no únicamente pensemos en el bienestar de nuestros prójimos. Dice el Señor, si tú le prestas al que te va a pagar, pues ¿cuál es el mérito? Si tú amas al que te ama, pues ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el mérito? Si tú solamente te interesas en aquel que te va a dar el revire, pues no hay ganancia. No hay nada extraordinario, perdón. Pero si tú te interesas en aquel que no te puede revirar, si tú haces algo por el que no puede, entonces empiezas a tener una vida un poco diferente, de otro nivel. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Amén. ¿Qué le podemos dar nosotros? Polvo del polvo, al Dios Todopoderoso. Nada. Sin embargo, Él dio a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por Él. O estuviéramos reconciliados con Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros tenemos que venir a la iglesia para que nuestro corazón se ensanche. Yo no le tengo que decir a usted, oiga, dele de comer a sus hijos, ¿eh? No. Usted ve cómo le hace, pero les da de comer. Pero si, o sea, ¿qué? Dele de comer a los que están allá afuera. Invierta su vida en otros, sus recursos, su tiempo. Inviértalos en. Pues para eso sirve la iglesia. Para que tomemos los pensamientos que Dios tiene y en lugar de estar solamente pensando en nosotros, en mí, en mis dientes y mis parientes, podamos pensar en una gente que está en necesidad. ¿Para qué se reunieron estos hombres ahí? ¿Por qué se reunieron ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1? Estaban todos, hermanos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, Simón, Judas, María, otras mujeres y aparte de los hermanos. Todos estaban ahí. Teniendo una unanimidad. ¿Para qué? Para que pudieran después recibir de parte del Señor la impartición que Él les había prometido. Quedaos en Jerusalén, recibiréis, dice el versículo 8, recibir cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Por qué fueron ahí? Para recibir esa impartición del Espíritu Santo. ¿Por qué estaban unánimes juntos? Para recibir esa impartición, para recibir ese poder, para recibir esa gracia que Dios podía derramar sobre ellos y que fueran ellos eficaces testigos. Es lo mismo que queremos hacer hoy nosotros, hermano. ¿Para qué quieres venir a la iglesia? ¿Amén? Para que tú puedas recibir la impartición de Dios y puedas ser un testigo eficaz. Primeramente tienes que recibir la vida eterna que Dios te da y después que tú puedas edificar a otros que no son de tu familia, que no te pueden devolver.
porque así fue Dios con nosotros. Éramos extranjeros, ajenos, totalmente fuera. Vosotros que en otro tiempo no conocíais a Dios, vosotros que en otro tiempo erais ajenos a las promesas y al pacto. ¿Cuántos dicen amén? A esos vino el Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y venimos a la iglesia precisamente para recibir esa impartición, para estar en comunión. Pero muchas veces la comunión tiene riesgos. Porque cuando empezamos a estar en comunión, mira, cualquiera de aquí puede saludarnos. Amén. A ver, hermana, ponte de pie, hermana. Sí. A ver, hermana, usted es la de blanco, usted es amén. Póngase de pie. Mándense un saludo las dos en Cristo Jesús. Mándense un saludo. A ver, ¿cómo se saludarían? No, usted no. Era aquella. Era la hermana de ella, perdón. Perdóneme, hermana, perdóneme. Discúlpeme. Bueno, usted también, ya que está de pie. No haya después que diferencias. A ver, mándense un saludo a ella y ustedes, entre las tres, a ver. ¿Y a la hermana? ¿Cuándo le dijo? Ah, sí. Sí, aleluya. ¿Usted, hermana, hermana qué? ¿Cómo se llama ella, la hermana? ¿Eh? La hermana no sabía su nombre, Dios le bendiga de todas maneras. La hermana sí es Flores. Ok, amén. Sí está bien, pero no es suficiente. ¿Sabíamos eso? No es suficiente. No está mal, pero no es suficiente. Un día deberíamos de tener mayor comunión. Ay, ¿por qué no vamos a comer? Ya sí, vamos a comer, ¿cómo no? Y a la hora de la comida, o a la hora de los convivios, ¿no? Empezamos a sacar el cobre. Ay, fíjate que no sabe usar los cubiertos. Avienta el taco ¿cómo se llama eso cuando está la barbacoa? ¿Has visto, no, hermano? Fortunato. Se abre el horno de barbacoa, ¿no? Agarras las tortillas que están así infladitas aquí. Agarras una de esas ¿y cómo? La avientas allá y pues hermano, no usa cuchillo ni el tenedor. ¿A poco no se te antoja un taquito de barbacoa? ¿Verdad? Sí, gloria a Dios. Aleluya, ese es el caso. Ese es el chiste. Con arrocito. ¿eh? Ay, la hermana no truena la boca cuando habla. ¿No? Además, hasta como que hizo así. Bueno, esas cosas no pasan. El ser humano no hace eso. Eso solamente están en las caricaturas. No. Empezamos a convivir. Empezamos a tener relación con mayor intimidad. ¿Ustedes creen que en la cueva de Adulam había 400, ¿se acuerdan que hablamos de él? Había 400 hombres ahí de buenas costumbres, todos, miren cómo venían. ¿Quiénes eran? Amargados, endeudados, afligidos. No, pues imagínate un afligido con otro afligido, un amargado con otro amargoso, estamos platicando ahí. Oye, pues hasta para allá, no, pues espérame tantito, pues ya no quepo, no. Pues, ¿cómo fue la ceremonia de vamos a nombrar a David que sea nuestro jefe? A ver, ¿cómo se imaginan que fue esa votación o qué? Lo ungieron con aceite. ¿Cómo te imaginas que haya sido, hermano Gilberto? La elección.
Amén. Pues yo creo que dijeron, después de tantos pleitos y tantos conflictos y tantas malas cosas ahí, entonces, no, ya mejor que David sea rey, o sea, jefe, perdón. Al fin que ya Dios lo ungió, que sea el jefe de nosotros, sí. Sí. ¿Por qué lo dijeron jefe? ¿Por qué no seguimos todos siendo iguales y de bien buena onda? No, pues ¿por qué? Pues porque ya no se aguantaban. Amén. Porque llegar a una unanimidad requiere la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero es lo que Dios quiere con nosotros. Que vayamos más allá de solamente, Dios le bendiga, hermana. Amén, aleluya. Gusto saludarla. No, que vayamos más. Leíamos en el libro de los Hechos, o sea, imagínense, estamos lejos, pero esa debía ser nuestra meta. Y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, la multitud, 400, si te haces una multitud, pues ya, ¿verdad? Ya es una multitud, ¿no? Pues la multitud de los que habían creído, dicen Hechos 4:32, era de un corazón y un alma. Y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Wow. Sígale. Era tal la situación que estaba viviendo que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. Y, cámbiale. ¿Y qué más? Ya se le atoró ahí. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que tenían posesiones o heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, etcétera, etcétera. Eso es algo más que decir, Dios te bendiga, hermana, buen día. ¿Estamos aquí? Necesitamos la obra del Espíritu Santo para que esté impartiendo en nuestras vidas. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Vamos aquí a vender todo lo que tengamos. Y no. No me siento en ese nivel de espiritualidad o de capacidad. Pero sí creo que tenemos que ir teniendo una mayor necesidad de conocernos unos a otros. Los grupos de casa funcionan mucho, ¿no? Es una bendición, porque ahí empezamos a integrarnos. Los grupos pequeños funcionan mucho, porque ahí empezamos a integrarnos. ¿Amén? Pero venimos a la iglesia para cambiar nuestra manera de pensar y llevar a la práctica en nuestras vidas y tener a alguien que nos imparta, tener a alguien que nos dé un ejemplo, tener a alguien que nos guíe, tener a alguien que nos vaya diciendo, este es el rumbo. Y ese alguien tiene que estar alineado a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Amén? Pero mientras tanto, si no tenemos eso y no tenemos la ayuda y el hambre del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a convertirnos simplemente en un costal de grillos, hermano. Alguna ocasión me tocó ir a alguna reunión que tenían unos de un sindicato allá en CEU. No, yo sería asustado. Poco faltó para que se dieran unos cates algunos ahí, de todos ellos. Era difícil. Pues eso es del sindicato, ¿no? Por eso es que tiene sus guaruras y tiene un chorro de gente para poderse, porque no es tan armónica la cosa. Porque cuando Dios no está, nosotros no somos tan lindos. ¿Cuántos están oyendo esto? Tenemos lo nuestro. Hay dos cosas que son importantes tomar en cuenta en la iglesia si queremos ser lo que Dios quiere que seamos. La primera cosa es que todos ofendemos muchas veces. Y todos te incluye a ti. Entonces tenemos que partir del hecho de que yo muchas veces puedo ofender a alguien. Necesitamos que haya comunión en la iglesia. Necesitamos que haya unanimidad. Necesitamos ser uno solo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a Dios obrando en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que empezar a poner mi granito de arena. Yo no tengo que agarrar y decir, bueno, pues yo vengo aquí, no sé cada cuándo, no, ay, se me dé la gana. No. Yo quiero ser alguien que es parte de esta obra que Dios está haciendo aquí
para que entonces después yo pueda ser como aquellos que dicen, ¿y cómo van a creer en el cual no han oído? No, es que sí van a oír, porque yo voy a ser enviado para hablar, yo voy a ser enviado para que conozcan y sus pensamientos puedan cambiar. Hermanos, les quiero decir una cosa, o sea, no hay una solución para este mundo, excepto la iglesia. No hay nada. Que si le hablan a Rusia y que si está con Ucrania, no hay nada. Que entonces mejor los Estados Unidos, no hay nada. Que si la política de quién sabe qué, no hay nada. Nada que pueda hacer que este mundo pueda sobrevivir y estar mejor, excepto la obra del Señor Jesucristo en las vidas y en los corazones de las personas. Para que dejemos de ver al hombre como el lobo del hombre, solamente con Cristo. Y si nosotros no queremos hacer eso, porque no estamos dispuestos a ser vulnerables, porque no estamos dispuestos a tener una relación con alguien que me demande un poco más y que me haga exponerme un poco más a mí, pues entonces no sé qué vamos a hacer. Yo no sé cómo esos hombres llegaron a esa conclusión. ¿Cómo es que entendieron y podían ser de un corazón y ni siquiera estaban reclamando de ser suyo propio nada? Como la Biblia nos enseña que despuésito de en Hechos 4, en Hechos 5, dos personas, una pareja, Ananías y Zafira, empezaron a querer imitar eso, imitarlo, nada más hacerlo de dientes para afuera, y hubo un juicio sobre sus vidas. No se trata de hacer las cosas para quedar bien con la gente, se trata de que Dios motive nuestras vidas a hacer lo correcto a favor de otros y tener comunión. Y para eso necesitamos cada uno de nosotros aportar lo que somos. Y ahí está la importancia de la iglesia. Ahí es donde está. ¿Fue su hermano ayer, hermana, a la reunión? Sí fue. Gloria a Dios. Me decía el hermano Gilberto que lo había visto la primera vez, medio osco. La segunda vez, cuarto de osco. Y quién sabe si ayer cómo haya estado, pero así es como estamos haciendo las cosas. Invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, trayéndolos, amén, jalándolos que conozcan del Señor, que se encaminen a Jesucristo. Tiene que haber comunión. Tienes que decidirte a poner un granito de arena. A mí me da mucho gusto cuando veo al hermano Marcos que va con su camioneta y cuando veo a Max que van con sus camionetas y van con 4, 5, 6 personas y uno va bien gozosos ahí, no viene de frío y ellos acá, gloria a Dios. Eso es bueno. Eso a mí me da mucho gusto. Eso a mí me hace sentir, vamos, ahí la vamos. Vamos en la dirección correcta. Me dijo mi hijo Israel. Sí, mi hijo Israel. Dice, ya me iba el viernes después de la oración, es que tuvimos la oración y después tuvimos la cena del Señor. Ya me iba, dice, y me encontré unos hermanos que iban ahí caminando buscando un taxi. Y dije, Señor, tú me acabas de hablar un mensaje. Entonces, que me estaciono y que se suben y que los llevas que les doy un ride. No hasta su casa, pero muy cerquita. Eso es lo que se trata. Amén. Que la abundancia de uno pueda suplir la escasez del otro, o que podamos de alguna manera entrar en un mismo espíritu de que no nos duela gastar o invertir en el otro cuando me están oyendo. No es iglesia nada más porque vengo un día, escucho un mensaje y canto alabanzas o doy una ofrenda. No. Sino porque me empiezo a involucrar con las necesidades de mis demás hermanos. Empiezo a orar por ellos. Empiezo a ser parte de lo que Dios, no hay otra cosa. Dios es el que está haciendo las cosas en medio de nosotros. Él es el que pone en nosotros el querer. Él es el que pone en nosotros el hacer. ¿Amén? Entonces, la primera necesitamos nosotros disponernos a saber que hay fallas en nuestras vidas para que no estemos pensando que nadie nos tiene que rendir pleitesía, nadie, nada. Amén. Todavía no somos una obra terminada. ¿Cuántos dicen amén? Todavía podemos ofender a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Todavía tenemos lo nuestro. Y la segunda actitud que vamos a tener es la de perdonar. Mira, yo estaba seguí leyendo en el libro de
Ya no recuerdo si era Samuel, o era Crónicas, o era Reyes. Creo que fue Reyes. Seguí leyendo en el libro de Reyes. Porque esos valientes, ¿se acuerda que hablamos hace 8 días de los valientes de los patos convertidos en cisnes? Esos valientes ayudaron a David a obtener el reino. Pero ¿qué creen que pasó? Que otro hijo de Saúl también quiso ser rey. Y entonces tenía un guerrero que era un guerrerazo, pero tremendo, que se llamaba Abner. Y entonces se suscitó un pequeño conflicto después de que Saúl murió, de que si iba a ser Saúl el rey o iba a ser David. Entonces, pues todo el mundo quería estar con David, pero surgió un problema ahí. Y entonces Abner finalmente abdica y le da su voto a David, y entonces David se queda como rey. Pero David tenía 3 hombres, primos, sobrinos suyos, que eran bien guerreros: Joab, Joab, Asael era el otro, y había un tercero, Abisaías, me parece que Abisaí. Ellos 3 eran generales, pero ¿qué creen que pasó? Que quería matar a Abner, y entonces Asael no es ella, no. Asael lo quiere matar, y finalmente Abner mata a Asael, que era uno de los valientes de David. Entonces la cosa se puso muy difícil. Pero David le perdona la vida a Abner, y estando ya juntos todos, le encarga a Joab que vaya a hacer algún asunto con este Abner, y lo mata a traición. Joab mató a traición. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano Asael. Lo había matado. Entonces hay situaciones que se dan entre ya era cosa de edificar el reino, pero había coraje, había mala onda, y no lo perdonó hasta que lo mató. Yo te quiero decir algo: a veces entre los hermanos en la iglesia hay enojos que, si se pudiera matar, se mataría. Como dijo, que hay miradas que matan. Hay situaciones verdaderamente difíciles. Tienes que estar dispuesto a perdonar. Porque cuando tú entras en una relación en la iglesia más íntima, no, Dios le bendiga, hermana. Si no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas? Hace mucho que no nos vemos. ¿Por qué no tomamos un café? ¿Por qué no platicamos esto? ¿A qué grupo de casa estás yendo? Me gusta algo más diferente. ¿Me estás oyendo? Entonces empiezan a salir las cosas, y uno tiene que estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque no somos tan especiales. Tenemos nuestras fallas. Y si alguien nos ofende, Dios dice que nosotros tenemos que perdonar. ¿Por qué crees que Pedro le preguntó? Termino. Señor, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quién? ¿A quién dice ahí? ¿A quién? ¿A mi hermano que qué? O sea, no dice ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? No dice a mi enemigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al del camión, el microbús que se mete? No dice nada de eso. Dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? 7. Yo escucho a Pedro diciendo así, parando los ojos, 7. Y le dice el Señor, 7. No. 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, siempre, en pocas palabras, no puedes guardarte una oportunidad para esta ya no se la perdono, esta ya no, todas. Amén, todas. Así que vamos a ponernos de pie. Sí, pero en el 21 donde dice, Señor, ¿cuántas veces? Mira, ahí está. Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿A quién? Dice, a mi hermano que peque contra mí. ¿A él? ¿A ese? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? No 7. Así que aquí estamos tú y yo,
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo que peque contra mí? ¿A mi esposa que peque contra mí? ¿A mis padres que pequen contra? Esa es la mente de Dios, hermanos, son los pensamientos de Dios. ¿Cuántas veces? Dijo una persona, y me da mucha risa, dice, si no pueden convivir juntos en la iglesia, ¿ustedes creen que van a convivir en el cielo? ¿Ustedes creen que van a poder entrar al cielo? No. La cabezota de orgullo no entra por la puerta chiquita. Afuera. Dos cosas para orar. No estás involucrado en la iglesia como debes hacerlo. No estás teniendo comunión. Tienes miedo, tienes temor. Te guardas tus reservas. No es el plan de Dios. No es como Dios se mueve. No es como Dios actúa. Voy a la iglesia y nada más. No. Ahorita que tengamos el curso de bautizos, 16 personas se anotaron, se convierten en miembros de la iglesia. Miembros. Ya dejan de ser visitantes o simpatizantes y ahora son miembros. Y esos miembros empiezan a tener esa comunión, esa coinonía, esa relación, dispuestos a perdonar y dispuestos a pedir perdón. Y esas dos palabras, perdonar y pedir perdón, son la clave para que la vida cristiana se pueda llevar a cabo. Pero si tú no estás dispuesto a perdonar, a pedir perdón, pues va a estar difícil. Entonces, yo quiero invitarte a que meditemos sobre estas cosas y que tú digas, bueno, Señor, en tu mente, ser parte de la iglesia no es solamente venir, sino involucrarme, tener una relación honesta, progresiva, no de la noche a la mañana, con mis demás hermanos en la iglesia, con mis demás hermanos. ¿No te has involucrado en eso? Habla con Dios al respecto, dile, Señor, ayuda. Y la otra es, si hay alguien que te ofendió por alguna razón, hace mucho, ya ni me acuerdo, ni te acuerdas, no, si lo traes más presente que nada. Alguien que te ofendió, alguien que no correspondió lo que tú pensabas y quedaste con una herida ahí, no has perdonado, no has perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? ¿Quiénes somos? Aleluya. Dígame, Señor, yo te quiero dar gracias porque tú nos estás llamando a ser tu iglesia. He sentido un vivo reto de parte tuya, a que seamos la iglesia por la que tú vas a venir. Una iglesia gloriosa, fiel, victoriosa, sin mancha, sin arruga. Gente imperfecta, falladora todavía. Nadie vamos a ser perfectos. Pero con la intención de seguir y de caminar. Quítanos, trabaja en nuestro egoísmo. Trabaja en nuestra fe en ti, en nuestra confianza en ti. Yo no sé cómo le haya hecho el Señor hoy, en el caso de Nadia, la hermana Nadia, pero dice, perdió su ingreso de una semana y Dios lo proveyó. Dios es nuestro proveedor, pero nosotros podemos hacer algo por alguien más. Únete, hermano. Sal un poquito de tu egoísmo. Involúcrate más en la obra de Dios. Involúcrate más con Dios. Yo sí creo que juntos podemos hacer muchas cosas que separados no podemos hacer. Dos son mejor que uno.